Por si te preguntan qué emisora escuchás. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! En las últimas 24 horas, toda la energía que se consumió en nuestro país provino de fuentes renovables. Sí, 49% del agua, 40% del viento, 9% de biomasa y 2% del sol. La transformación de la matriz energética de Uruguay, que implicó muchas discusiones, planificación y el acuerdo de todos los partidos políticos, fue liderada, ustedes recordarán, por el doctor en física Ramón Méndez, que estuvo al frente de la Dirección Nacional de Energía entre 2008 y 2015 durante la presidencia de José Mujica. Después, en el comienzo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Méndez fue director nacional de Cambio Climático y en 2016 pasó a la Intendencia de Montevideo, donde se desempeñó como director general de Planificación. Hago este repaso porque en 2020, desde 2020, Méndez dejó la actividad pública en Uruguay. Y no sé si todos están al tanto, pero volcó su actividad en el exterior, tanto como consultor como conferencista. En esa línea fundó y dirige la asociación IVY, que busca escalar y repetir el modelo de transformación energética de Uruguay en otros países. Y resulta que con esa ONG acaba de ganar este mes el premio Climate Breakthrough, un premio que le permite captar fondos para financiar su iniciativa. Entonces, aprovechando esa buena noticia, vamos a averiguar en los próximos minutos a qué se dedica hoy Ramón Méndez. Vamos a averiguar cuáles son sus planes para los próximos años. Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, para mí es un gran gusto estar aquí. Hace tiempo que no conversábamos. Sí, bueno, empezamos juntos en la década del 90 haciendo programas de divulgación de ciencia y tecnología. Y bueno, después, cuántas veces por este estudio, en diferentes lugares. Está bueno recordarlo, ¿no? Antes de toda la actividad pública de Ramón Méndez, antes de la actividad en política, en instituciones de gobierno, Ramón fue columnista acá en Perspectiva. Absolutamente, hablando de ciencia y tecnología, que en esa época hablar de divulgación de ciencia y tecnología era bastante raro, ¿no? 94, 95, 96, y fue un ciclo bien interesante. Sería bueno saber si los oyentes lo tienen presente. Una vez por semana, ¿no? Una vez por semana. Pero entonces, desde 2020... tú estás por fuera de la actividad política y de gobierno, un perfil muy bajo dentro de Uruguay, pero al mismo tiempo actividad intensa afuera, actividad intensa en el exterior. A modo de puesta a punto para la audiencia, y para mí también quizás, ¿qué ha sido de ese trabajo en esos años? Bueno, fundamentalmente a mí lo que más me ha sorprendido en este tiempo es hasta qué punto lo que sucedió en Uruguay en el sector energético llama tanto la atención a nivel internacional, pero muchísimo. Y llama la atención a nivel de los medios, llama la atención a nivel de los tomadores de decisiones políticas, de la gente en general. Entonces, aparte Uruguay es que sigue siendo bastante desconocido y las cosas que suceden en Uruguay bastante desconocidas. Cuando la gente, cuando los periodistas, cuando los medios, cuando los tomadores de decisiones se dan cuenta de lo que pasó en Uruguay, sí, realmente es una sorpresa muy importante, ¿no? Entonces, enseguida me va a interesar saber, o mejor dicho, revisar por qué. ¿Qué es lo que llama la atención de ese modelo uruguayo? Pero entonces, ¿actividades cuáles han sido? Desde invitarme a dar conferencias en diferentes eventos de diferentes tipos, entrevistas en diferentes medios. O sea, pasa una cosa divertida desde el punto de vista comunicacional, que los grandes medios me hacen una entrevista, The Guardian, BBC, CNN, Deutsche Welle, El País, los grandes medios internacionales, pero después los periodistas como que se olvidan y otro periodista descubre el caso de Uruguay y me vuelven a hacer una entrevista 2 años después en el mismo medio con cosas muy parecidas, digamos, ¿no? Y siempre con el título de la sorpresa, Uruguay mostró que es posible, la transformación que el mundo necesita, Uruguay como ejemplo para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está desesperadamente tratando de construir un nuevo modelo de desarrollo económico y dentro de eso la sostenibilidad, y en particular la sostenibilidad energética, es un tema absolutamente central. Entonces, cuando se muestra que efectivamente eso es posible, genera una enorme atención. Y sobre todo porque
porque no en muchos lugares ha sucedido lo que sucedió en Uruguay. Y esa es también una pregunta que muchas veces se hacen, y entonces a partir de ahí es que comienza una interacción con actores. Pero además de esto público, también está lo que podríamos llamar menos público, que es asesorar a empresas, pero sobre todo a gobiernos extranjeros que están interesados en ver cómo replicar lo que sucedió en Uruguay, y entonces ahí es que surge, bueno, toda esta fundación, esta organización IBI, para tratar de trabajar en ese sentido, apoyando procesos en países extranjeros. Para terminar esta puesta a punto, ¿qué pasa con Ramón Méndez y la política? Bueno, a ver, la política nos abandona, ¿no? Lo que sí, estoy desde otro lugar, yo no tengo ningún rol concreto dentro del gobierno, pero asesoro, trabajo, saben muchos ministros, muchos jerarcas de este gobierno saben que yo estoy, empezando por el propio presidente, que yo estoy a disposición y tengo diálogos. Lo mismo que hago con gobiernos extranjeros, de una forma un poco más general, estoy a disposición del gobierno uruguayo. ¿Y qué es esta asociación IBI? Repito, se escribe IBY. Y no es una palabra del idioma inglés. Esa misma palabra existe en el idioma inglés con un significado muy diferente. Sí. IBI es una palabra guaraní. Ajá. Hay una famosa leyenda del Ibi Marey. El Ibi Marey era la búsqueda de la utopía, de la tierra de la belleza, de la tierra prometida. O sea, eran ese tipo de leyendas utópicas que muchas civilizaciones tienen como para proyectarse, buscar la excelencia, pero con mucha vinculación con la tierra, con la naturaleza, con el desarrollo sostenible, por usar palabras modernas, ¿no? Entonces nos pareció que era una palabra hermosa. Primero porque queremos enraizar esa organización en lo que es nuestra tradición, en nuestra tradición local, en nuestras raíces culturales de alguna forma, pero también porque la palabra es hermosa, porque esa búsqueda de la utopía es justamente lo que queremos tratar de construir y ayudar a construir. Primero iniciamos con países de la región, pero luego nos dimos cuenta que las demandas eran muy grandes también en África, en Asia, fundamentalmente en el sur global, pero también estamos viendo el interés en el norte, permanentemente invitado o en la Universidad Norteamericana, son discusiones de política en Bruselas, en discusiones de la Comunidad Europea. Entonces, eso de poder llevar la construcción, la utopía de una construcción de una sociedad mejor, era algo que realmente era muy inspirador con ese nombre. Estabas hablando en plural. ¿Quiénes integran, quiénes encabezan esta asociación IBI? Bueno, para mí, en lo personal, lo más importante es que a esta altura de mi vida tengo la posibilidad de elegir trabajar con amigos. Y eso para mí es lo más relevante. Entonces, somos una cantidad de amigos que formamos parte de procesos transformadores en Uruguay, que en Uruguay todavía no nos logramos dar cuenta lo relevante que fueron. No solamente en energía, también en desarrollo territorial sostenible o en temas ambientales en general. Entonces somos a esta altura unas 20, 25 personas más o menos, casi todos uruguayos, pero también hay un exministro ecuatoriano, hay gente con altas responsabilidades en Argentina, o organismos internacionales, un muchacho de Colombia con un doctorado también, gente muy capacitada, y que de alguna forma reunimos algo así como una triple característica. Por un lado, conocimiento técnico. Por otro lado, experiencia política, de cómo se hacen las cosas, no simplemente desde la academia, de pensar. Pero en tercer lugar, la experiencia de haberlo hecho, o sea, poder hablar en primera persona de cómo se lograron las cosas y no simplemente contar cosas que otros hicieron. Y eso llama muchísimo la atención y eso atrae muchísimo, sobre todo a ministros o incluso a primeros ministros o presidentes, que les llama la atención el proceso y que están tan abiertos a tratar de seguir información sobre qué decisiones pueden ayudarlos a tomar ellos. Bajando a tierra, ¿en qué proyectos, en qué tipo de proyectos trabaja IBI? Bueno, fundamentalmente está muy centrada en el sector energético. Es el gran centro, digamos, por lo que ocurrió en Uruguay. Y eso fundamentalmente, bueno, hemos trabajamos muy fuertemente con el gobierno de Colombia, con el gobierno, hemos trabajado en República Dominicana, en Panamá, anteriormente en Argentina, y bueno, y en otros diálogos, pero también, como te decía, qué sé yo, por ejemplo, invitaron al evento más importante que hay en Noruega, porque de alguna forma lo que pasó en Uruguay fue una inspiración con lo que había pasado entre Noruega y Dinamarca, es un tema interesante, y querían ver cómo
por qué nos habíamos inspirado en ellos, y después se dieron cuenta que en realidad nosotros habíamos ido mucho más lejos, y a partir de ahí también en el gobierno noruego como que se generó una necesidad de comprender. La semana pasada estuve en Reino Unido, el Ministerio de Energía de Reino Unido, súper interesado en tratar de comprender qué es lo que pueden hacer ellos diferente para tratar de seguir el camino que seguimos en Uruguay. O sea, yo estoy muy, muy, muy sorprendido. O sea, bueno, ahí está, tú estarás sorprendido. Los oyentes supongo que también. Y capaz que piensan, pero no estamos exagerando o no se está exagerando. Bueno, lo sí, de yo me Uruguay digo lo da mismo. para tanto en cuanto a su transformación en materia de matriz energética. Sí, cuando comprendemos el contexto, la respuesta claramente es sí. Y si estás dispuesto, en 2 o 3 minutos que pueda relatar por qué realmente es. Vamos a eso, enseguida, después de la pausa. Seguimos, estamos con el doctor en física Ramón Méndez Galain. Con él estamos conociendo la experiencia que desarrolla desde esta asociación IVI, una asociación que trabaja sobre todo fuera del Uruguay, ¿no? Sí. Y quedaba planteada la pregunta, ¿por qué aparece tanto interés en la transformación de la matriz energética que se hizo en Uruguay? ¿Por qué incluso en el Reino Unido llegan a preguntar? A ver. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque realmente estamos a nivel de la humanidad en un momento de cruce de caminos, no solamente por el tema del cambio climático, que sí es central, sino en general porque el modelo de desarrollo que estamos siguiendo es insostenible. Y los países del sur global, las economías menores, digamos, nos venimos desarrollando siguiendo los mismos patrones, los mismos paradigmas de desarrollo de las principales economías. La Tierra no resiste, claramente. A tal punto no resiste que ya no es solo Greenpeace o los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional está ahora muy preocupado por el tema. O sea, el capital financiero internacional está muy preocupado por el tema porque se dan cuenta que no es sostenible este modelo de desarrollo, esta economía que seguimos. Fíjate que uno de los datos claves es hasta qué punto tenemos distorsionados nuestras economías con los subsidios que se llaman muy poco a los combustibles fósiles, que son los principales responsables del cambio climático y de los impactos que tenemos sobre el ambiente. Los subsidios han llegado, los directos, a $1 billón. $1 billón, es decir, $1 millón de millones de dólares, que es más o menos 20 veces el PBI de Uruguay, por decir un número, 15 veces el PBI de Uruguay. Pero los indirectos llegan hasta $7 billones. Eso es el 7% del PIB del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que el 7% de toda la riqueza que generamos en el mundo la llevamos a subsidiar un sector de la economía que al mismo tiempo nos está haciendo daño. Entonces, pero obviamente, como siempre sucede. ¿Se la subsidia en qué sentido? ¿Para qué? Por ejemplo, para tener precios menores de los precios de mercado. Ah, entiendo. Directamente, o sea, esos son los subsidios directos. Después hay subsidios indirectos que tienen que ver con los impactos negativos que generan sobre la economía, el hecho que estamos viviendo un cambio climático, y esas externalidades no están internalizadas en la economía. Entonces, cuando uno las internaliza en la economía, se da cuenta que en realidad estamos haciendo frente como economía, como colectivo, a impactos que un sector de la economía nos está haciendo. Y además lo estamos subsidiando. Entonces, eso realmente es insostenible. Pero, y vuelvo a decir, es el Fondo Monetario que está alertando sobre esto. Entonces, la necesidad de construir una nueva economía es fundamental. Y la nueva economía se basa, entre otras cosas y fundamentalmente, por el abandono de los combustibles fósiles y avanzar hacia las energías renovables. Las energías renovables, de alguna forma, es el ejemplo de la sostenibilidad de la construcción de una generación de riqueza basada en energéticos o en recursos renovables, ¿no? Sostenibles en el tiempo. Y en ese contexto, con ese telón de fondo, ¿por qué interesa, por qué llama la atención la forma como Uruguay encaró la transformación de su matriz energética? Lo que llama la atención es que, primero, que en el mundo no sabe que hay un caso de éxito tan completo como el de Uruguay. En Uruguay logramos varias cosas simultáneamente. Primero, mostramos que es posible hacer funcionar un sistema eléctrico casi 100% renovable. Y algunos escuchas conocedores pueden decir, pero Paraguay tiene 100%. Sí, pero puramente hidráulica. Eso no es
el desafío. El desafío es hacerlo combinando con fuente eólica, con fuente solar, la intermitencia de estas fuentes que generan un problema muy importante. Y todavía al día de hoy se dice no se puede gestionar la intermitencia, una cosa que muestra justamente hasta qué punto tenemos una narrativa dominante que no respeta la realidad. Entonces, ¿cómo es eso de la intermitencia? Por lo menos alguna explicación breve. Sí, a ver, eso es un tema bien interesante. Tal vez si me permitís un segundito, antes de llegar a eso, termino un poquito la historia de por qué llama tanto la atención. Voy enseguida a eso. Llama la atención porque primero mostramos en Uruguay que es posible gestionar matrices energéticas casi 100% renovables y con alta participación de fuentes más difíciles, vamos a decir por ahora, como la eólica y como la solar. Pero además lo hicimos reduciendo los costos. Y hay una todavía presente discusión en Uruguay de que las tarifas eléctricas que suben, que bajan, etcétera. Pero los costos de producción de electricidad en Uruguay bajaron a la mitad. Es decir, antes gastábamos alrededor de 1.100, 1.200 millones de dólares en un año normal, 1.200 millones de dólares todos los años para gastar, para producir la electricidad que consumimos, ahora nos superan los 600 millones. O sea, bajamos a la mitad los costos. Es una enorme ganancia en eficiencia debido a la transformación energética. Entonces, no solamente mostramos que la transformación es posible, sino que mostramos que es más eficiente. Y además generamos 50.000 puestos de trabajo. Es decir, 50.000 puestos de trabajo, ¿por qué? A ver. Por todo este proceso de transición. En primera instancia, por todo lo que fue la construcción, toda la economía relacionada. O sea, sí, son inversiones que están repartidas en todo el territorio, impactaron sobre los 19 departamentos del país. Generaron desde la posibilidad de hacer la escalerita para poder entrar al molino de viento hasta el sándwich que compran los trabajadores en el almacén a la vuelta del lugar. Entonces, todo ese derrame sobre la economía fue de más de 2.000 millones de dólares y además se generaron nuevas capacidades. Hoy tenemos empresas uruguayas, algunas creo que están anunciando acá en el programa, que exportan bienes que aprendieron a construir a partir de la transformación energética de Uruguay. A ver, ¿qué ejemplos? Verques, por ejemplo. Ah, claro. O tú has traído muchas veces a Fernando Shaik de SEG Ingeniería, que es el ejemplo, hay varios ejemplos de empresas uruguayas que aprendieron a desarrollar proyectos en Uruguay y que hoy están haciendo eso en 10 países de la región, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es aprendizaje de cómo construir una nueva economía y ser parte de eso, exportando a su vez esos servicios a otros países, ¿no? Entonces, fue redondo porque mostramos que esa economía no es una quimera, no es algo que funciona en base a esfuerzos donde alguien pierde, sino que lo que hicimos mostrar fue que eso funciona, que es lo mejor, que ya hay una nueva economía verde, una nueva economía renovable, una economía que además de reducir costos, además nos independiza de las fluctuaciones de los precios de los commodities energéticos. Lo digo de nuevo, ¿qué quiere decir? El mundo vivió con la guerra en Ucrania que los precios de los energéticos se dispararon y eso impactó sobre la economía. Estados Unidos llegó a inflaciones cercanas a casi a las 2 cifras. Nosotros no tuvimos nada de eso, porque en realidad somos independientes de esas fluctuaciones. Tenemos costos estabilizados. Después es otra discusión si los modelos económicos de los diferentes gobiernos de derecha o de izquierda, ¿qué tradujeron eso en la reducción de tarifas? ¿Y cuánto se lleva de esas ganancias el Ministerio de Economía para hacer políticas públicas? Esa es otra discusión. Sí, una discusión que está presente a cada rato. Absolutamente, ¿no? Presente a cada rato, pero los costos, efectivamente, de la nueva matriz son la mitad de los anteriores. Los costos de producción de lo que la UTE vende son la mitad. La UTE hoy transfiere varios cientos de millones de dólares todos los años a las arcas públicas, pero eso es gracias, entre otras cosas, a que pudimos reducir los costos. Y además las tarifas se redujeron. Pero esa es otra discusión. No quiero entrar en eso. Entonces, llama la atención porque en el mundo dicen, pero esto es posible cuando hay una narrativa dominante que dice que no es posible manejar la intermitencia. Ahora vamos a eso, si te parece. Que cuando dicen que es más caro, cuando dicen, pero tenemos que meter baterías y cuando metemos baterías ya los precios se disparan. Entonces hay una cantidad de narrativa dominante que dice que no es posible salir de los combustibles fósiles. Y nosotros mostramos que sí es posible. ¿Se pudo, entre otras cosas, por el tamaño del país?
Esa es otra de las cosas que se dicen. Y todos sabemos. Un país chico claro, permite hacer la experiencia, permite que funcione como laboratorio. Efectivamente, desde cierto lugar es verdad. O sea, es verdad que somos un país de cercanía, que nos conocemos todos, que podemos resolver los problemas de una manera colaborativa. No, y que la escala de lo que había que asumir era razonable, digamos. Sí, pero al mismo tiempo, todos sabemos que desde un país chico del sur, hacer cambios disruptivos es mucho más difícil, porque tenemos menos recursos económicos, tenemos menos recursos técnicos, tenemos menos recursos humanos, tenemos universidades más chicas, entonces realmente hacer cambios disruptivos, no cambios, pero cambios que realmente transforman algo y que se basan en conocimiento, que se basan en modelos, se basan basados en conocimiento experto, digamos, es mucho más difícil de lograr. Atrajimos $6.000 millones para la transformación. $6.000 millones es el 12% del PBI de Uruguay de aquella época. El 12% de una economía es muchísimo dinero. Por eso es que se crearon 50.000 puestos de trabajo. O sea, el impacto fue tremendo. Durante muchos momentos, yo recuerdo una de las dificultades que teníamos, que no sabíamos qué hacer con el puerto, porque eran tanta la cantidad de molinos de viento que estaban llegando, que habíamos inundado el puerto y tuvimos que salir a ver de qué manera resolvíamos ese cuello de botella que nos estaba generando. Bueno, ahí estuvo una observación que se le hizo al proceso uruguayo. Hay una crítica o... Un comentario a propósito de un aspecto que capaz que se puede haber manejado de otra manera. Algunos economistas señalan que en vez de haber hecho los cambios tan rápido, en tan poco tiempo, en vez de haber provocado una inversión tan grande en pocos años, en vez de haber firmado contratos con privados a largo plazo, se pudo haber manejado este proceso de manera más gradual y de esa manera beneficiarse de la baja que tendría el costo de la incorporación de energías renovables. ¿No? Esa es una excelente discusión, excelente pregunta que está saldada para mí, ¿no? Y en el mundo también está saldada. O sea, la pregunta es si el proceso que eligió Uruguay, el timing no fue caro. Claro, o sea, porque es verdad, cuando nosotros hicimos las inversiones en aquel momento, todavía era un poco más cara la energía eólica y la solar de lo que es hoy. Entonces estamos durante una cantidad de años pagando una energía que si la hiciéramos hoy costaría menos. Es verdad eso. Sin embargo, bajamos $500 millones por año los costos de producción de electricidad en Uruguay. Y lo hicimos en 2011. Si hubiéramos esperado hasta el 2020, capaz que en lugar de bajar 500 hubiéramos bajado 700. No sé, porque hubiéramos sido un poco más eficientes. O sea, hubiera sido un poco mejor. Pero nos hubiéramos perdido 15 años de ese beneficio. Entonces, esto surgió de un modelo. Nada de esto se tomó por azar o pensando que podía hacerlo mejor, o nos levantamos una mañana y dijimos, a ver, ¿cuántos mega de eólica vamos a meter? No, esto surgió de modelos. O sea, nosotros generamos un modelo y eso es una de las cosas más importantes que tenemos. Estamos exportando de alguna forma un modelo que se llama SIMC, que fue desarrollado en la Universidad de la República y que es fundamental porque define cuál es el óptimo económico. Entonces, tú le pones al modelo, a ver, ¿qué vale la pena? ¿Meter hoy un molino de viento más o esperar 3 años que va a estar un 10% más barato? Porque uno puede hacer ese tipo de cosas, de analizar cómo pueden llegar a evolucionar los precios. Le va a errar siempre, pero puede hacer ese tipo de análisis. ¿Cómo van a evolucionar los precios de los fierros? De los fierros, claro, que efectivamente bajaron, por supuesto, y siguen bajando. En los modelos nos daban que cuanto antes metiéramos todo lo que pudiéramos meter y saliéramos de la dependencia de importar combustibles fósiles, mucho más conveniente era. O sea, no había duda, o sea, había efectivamente 2 opciones, pero el modelo nos daba con muchísima claridad la conveniencia económica de un camino por sobre el otro. Y ya que estamos, aclaremos, aunque sea brevemente, eso de la intermitencia. Sí, claro. A ver, como decíamos, ¿no? El gran problema, y a ver por qué lo logramos en Uruguay y por qué está pasando en el mundo que no sucede y por qué interesa tanto en el mundo y por qué somos IBI, esta organización que está tratando de llevar la experiencia uruguaya al mundo. Y aquí tengo que volver al principio. El principio es, tenemos una economía donde hay siempre actores dominantes en la economía. Los incumbentes, como se dice internacionalmente. Estos actores dominantes que tienen subsidios por el equivalente al 7% del PIB mundial, tienen contacto naturalmente con gobierno, tienen contacto con el resto de la economía y también tienen contacto con la construcción de la narrativa de qué es lo que está pasando. Y la narrativa dominante es
que las energías renovables tienen una cantidad de problemas, ¿no? Que bueno, si uno hace las cosas bien son más caras, y que en particular cómo hacemos para gestionar el hecho de que la energía eólica y la solar no se prende cuando queremos, sino cuando la naturaleza quiere. Entonces no podemos controlar en qué momento vamos a tener la energía que precisamos. Y como no se almacena la energía eléctrica en los cables, sino que lo que uno consume tiene que ser igual a lo que está inyectándose en algún otro lugar en el cable, entonces, ¿cómo hacemos para gestionar eso? Porque las energías tradicionales, desde la hidráulica hasta las máquinas térmicas, es una decisión humana encenderla y a partir de ese momento generamos electricidad. Entonces, ese concepto de la intermitencia, de la variabilidad, fue lo que muchos actores decían, eso no es posible. Y eso fue una de las cosas que nosotros resolvimos en Uruguay, efectivamente, cómo gestionar la combinación entre las diferentes fuentes. Y aquí me gusta decir una cosa, ¿no? La ingeniería humana consiguió meter a un hombre en la Luna hace 56 años. Y nosotros decimos que no podemos, con la ingeniería humana no podemos controlar la intermitencia. Entonces eso muestra lo que son las narrativas cuando son dominantes, que en general hay otra verdad que es la real, digamos, ¿no? Y entonces nosotros pudimos mostrar efectivamente cómo había que hacer para construir ese nuevo modelo y también cómo había que hacer, que es el otro gran tema, para reducir los costos hasta llevarlos a esta reducción tan importante que generamos. Y cuando aparece la conjugación en primera persona del plural, nosotros demostramos, nosotros logramos, ¿a quiénes es la referencia? Al Uruguay. A los técnicos, a los políticos, a los trabajadores, a toda la gente que de alguna forma hizo posible esto. O sea, hay liderazgos, por supuesto, una cosa que es reconocida internacionalmente. A ver, hay por lo menos que yo sepa 10 o 20 universidades en el mundo que analizan desde la academia por qué pasó en Uruguay lo que pasó, en particular desde el punto de vista de las ciencias políticas. Y sí, claramente hay una referencia clara, en particular, a mí me gusta mucho una pensadora italiana que trabaja en Londres, que se llama Mariana Mazzucato, y que ella habla de la política orientada por una misión. Aquí hubo una política orientada por una misión. Hubo toda una construcción institucional, regulatoria, de modelo de diseño de modelo de mercado, al servicio de un propósito, que era independizarnos de tener que importar combustibles fósiles y recurrir a nuestros propios recursos naturales y autóctonos. Eso tuvo liderazgos, pero también hubo una enorme cantidad de gente que participó. Bueno, para empezar hubo un acuerdo multipartidario. Hubo un acuerdo multipartidario. Algo histórico, ¿no? Por supuesto, es algo que lamentablemente hoy es muy difícil hacer en nuestro país y en el mundo, con la polarización que tenemos en la política, pero fue fundamental. O sea, que nos pusiéramos de acuerdo en el año 2010 que lo que veníamos haciendo del gobierno anterior venía bien y que podíamos seguir en ese camino, fue un espaldarazo fenomenal. No solamente espaldarazo desde el punto de vista político interno, sino también para el proceso en sí mismo, porque cuando uno se mete en inversiones energéticas, son inversiones a 20 años, a 30 años, mucho más allá de un partido político o de un gobierno en particular. Entonces, que los inversores tuvieran la claridad de que eso iba a seguir por muchos gobiernos, era la panacea, y así fue que ocurrió. ¿Sí? No, una cosa que nosotros comprendimos, que es uno de los temas que llevamos al mundo, además de estos modelos y además de cómo resolver algunos problemas técnicos y qué cambios regulatorios hay que hacer, tiene que ver también, de alguna forma, con el diseño del modelo de mercado del sector energético en el mundo. Por eso hay discusiones en las universidades norteamericanas sobre todo esto, etcétera, y europeas también. El tema es que, a diferencia de la energía tradicional, donde el costo de la energía básicamente está asociado con el combustible que uno tiene que pagar todos los días, ¿no?, para quemarlo, para producir electricidad, las energías renovables, no hay combustible, el costo fijo de operación y mantenimiento es bajísimo, entonces simplemente uno tiene que repagar el capital que invirtió. Es un negocio financiero. Y en los negocios financieros lo más importante es reducir la percepción de riesgo del inversor, porque así el costo del capital es más bajo y el costo final del producto es más bajo. Nosotros trabajamos en esa dirección, en reducir la percepción de riesgo y ahí tener una política a largo plazo acordada por todos los partidos, nuevamente para los inversores. Por eso llegaron $6.000 millones de inversión, porque realmente era algo sumamente atractivo y sumamente bien planteado. Enseguida retomamos la entrevista con Ramón Méndez, doctor en física, ex director nacional de energía. A propósito de la transformación de la matriz energética de nuestro país, bueno, y del protagonismo que en ese cambio ha tenido la energía eólica, hay oyentes que recuerdan que los gérmenes están antes, ¿no? Por ejemplo, cuando UTE
con la Facultad de Ingeniería colocó aquel primer aerogenerador en Caracoles, 150 en el departamento de Maldonado. De investigación. Eso fue en el gobierno Valle, ¿no? El año 2000. El de investigación, sí. Después el primer parque en sí comercial se inauguró en el 2008. También en la Sierra de Caracoles se sacó aquel viejo molino de investigación y se instaló el primer parque comercial para la UTE en el año 2008. Fue todo un proceso, naturalmente, ¿no? Pero la pregunta es, a ver, si era una cuestión tan fácil que era simplemente soplar y hacer, como dicen, soplar y hacer molinos, ¿no? ¿Por qué el resto del mundo no lo está haciendo? ¿No? Por eso llama la atención. Hoy todavía llama la atención. Por supuesto. De eso estamos hablando. Hoy todavía llama la atención. O sea, porque bueno, justamente el gran tema, como decíamos antes, es ¿qué pasó de diferente en Uruguay para que lo hiciéramos y por qué en otros lugares no está pasando? Quedó dicho, Ramón Méndez fundó y dirige la asociación IBI, que es una ONG, en definitiva, ¿está bien? Sí, ahora le pasamos a estatus de fundación. Fundación. En definitiva, sí, porque en Uruguay no existe eso, el concepto de organizaciones sin fines de lucro como tal no existe. Las fundaciones sí están más establecidas. Busca escalar y llevar el modelo de transformación energética de Uruguay a otros países. A grandes rasgos, ¿ese es el objetivo? Absolutamente. Bueno, esa organización, IBI, acaba de obtener este mes un premio, que capaz que hay que explicarlo, ¿no? El Climate Breakthrough Award, el del año 2025. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, ¿cómo funciona esta organización IBI y cómo funciona esto muchas veces en el mundo? En base a fondos filantrópicos. Es decir, nosotros no somos una empresa, no somos una consultora, no nos guía el afán de lucro, que no estaría mal, pero no es eso lo que nos guía, sino que lo que nos guía es el propósito de contribuir a llevar a otros países del mundo, en definitiva, la posibilidad de construir una nueva economía basada en las energías renovables. La posibilidad de llevar a África o Asia desarrollo a través de las energías renovables, eso es lo que nos motiva. Y hay fundaciones filantrópicas en el mundo que dicen, me interesa financiar ese tipo de gente. Y esto en particular, este fondo, es un fondo dentro de otros que hemos recibido, pero es importante, porque es un fondo de $4 millones, que nos dicen, bueno, a ver, les damos para que hagan lo que ustedes saben hacer. Y no son muy abiertos en el sentido de que confían en la experiencia, confían en la trayectoria y confían en el proyecto y dicen, hagan lo que tengan que hacer, básicamente eso, ¿no? Y eso a su vez abre puertas para que otros financiadores, desde el momento de esto, a ver, arrancan con varios cientos de potenciales candidatos todos los años analizando, termina con una lista de unos 20, 30, con eso se hacen un análisis mucho más profundo de la persona y terminan, bueno, con el premio después de haber, creo que entrevistaron algo así como a 20 personas alrededor mío de diferentes lugares, en diferentes países del mundo que me conocían y que al final termina diciendo, bueno, a ver, vale la pena apostar la platita acá porque esto parece ser algo interesante y que podría funcionar. Entonces es un espaldarazo muy importante porque abre una cantidad de puertas para recibir otros financiamientos, pero sobre todo para que los beneficiarios, en definitiva, digan, mirá, estos si están apostando en esta gente, deben tener alguna cosa interesante para decir. Y ¿no? Entonces, ¿para qué se va a usar ese dinero? Concretamente, ¿a dónde va a ir? Bueno, a ver, el gran tema, justamente como me preguntabas al principio, Emiliano, ¿por qué en Uruguay? ¿Será un caso particular? ¿Será porque somos chicos? ¿Será porque tenemos buen viento? ¿Será porque lo que sea? Y la realidad no es esa, la realidad tiene que ver por lo que construimos, podemos hablar que es un poco más sobre eso, pero cómo construimos lo que construimos, es un modelo de transformación. Entonces, lo que queremos mostrar es tratar de tener en 3 o 4 años que haya varios casos de éxito como el caso uruguayo. A mí me gusta decir que estoy harto de hablar del Uruguay caso de éxito en todos lados. No, tenemos que tener un Colombia caso de éxito, un Ghana caso de éxito, un Tailandia caso de éxito. Es decir, precisamos tener en algunos otros lugares con realidades diferentes, precisamos tener la posibilidad de mostrar que esa transición sí es posible, que no fue caso aislado de Uruguay y que efectivamente reduce costos, que efectivamente genera mayor independencia, que genera puestos de trabajo y con todos los beneficios ambientales además asociados. Entonces, lo que estamos haciendo, hoy estamos trabajando en Colombia, vamos a empezar a trabajar en México fuertemente, vamos a empezar a trabajar también en 2 islitas pequeñas del Caribe, en Grenada y Saint Lucia, para mostrar que en diferentes contextos completamente diferentes el proceso puede hacerse de la misma manera. Con objetivos diferentes en cada caso, ¿no? Pero cuando tú decís que vamos a empezar a trabajar o vamos a empezar a trabajar aquí, allá, sí. ¿Qué quiere decir? Que esta fundación IBI
asesora a los gobiernos, Sí, asesora a los gobiernos para llevar a cabo esas transformaciones. Sí, exactamente. Es decir, nosotros en principio queremos llegar a diferentes países del mundo, tenemos en principio 200 candidatos que pueden estar interesados, pero nos metemos en los lugares donde nos llaman, donde entienden que el mensaje que tenemos es interesante, donde les interesan los instrumentos tecnológicos que tenemos para ofrecerles, donde les interesa la experiencia política para compartir de cómo gestionar a las partes interesadas y a los actores en la sociedad, donde hay también un interés de alguna organización local para trabajar con nosotros y para poder aterrizar la experiencia uruguaya a la realidad de ese país, donde puede haber una academia que esté interesada en recibir los modelos que nosotros manejamos, donde haya un sector privado que de alguna forma entienda que hay oportunidades de ganar también en ese proceso. O sea, en función de una radiografía que hacemos, tenemos una planilla Excel con 23 indicadores para todos los países, y en función de eso analizamos dónde puede ser más interesante que pongamos nuestros esfuerzos. Pero entonces, con ese financiamiento que ustedes reciben, ¿qué hacen? Quiero decir, ¿ustedes asesoran de manera gratuita a esos gobiernos? Sí, absolutamente, de manera totalmente gratuita. Entonces, lo que hacemos es acordamos un plan de trabajo conjunto, pero llevamos, para empezar, el modelo con el cual planificamos en Uruguay para mostrar, para simular la operación de un sistema en ese país con alto porcentaje de fuentes renovables, para mostrar que sí sería gestionable. Entonces, trabajamos con el operador del sistema para decir que si en realidad tienen miedo de cómo manejar las intermitencias que hablábamos hoy de la energía hídrica y solar, para mostrarles que el sistema es como un simulador de vuelo. Se sientan ahí y de alguna forma simulan cómo sería operar el sistema con alta porcentaje de fuentes renovables. Después identificamos dónde están las barreras para que efectivamente, para poder hacer esas transformaciones. Empezamos a trabajar en temas regulatorios y sobre todo empezamos a hablar de rediseños de mercados, porque claro, los mercados y todo están dominados por las características actuales de las fuentes dominantes, que son los actores fósiles, ¿no? Entonces es necesario hacer transformaciones muy profundas. Avanzar hacia las energías renovables no es simplemente cambiar de combustible, es transformar un sistema, y transformar sistemas cuesta bastante más. Y eso fue lo que de alguna forma hicimos en Uruguay, transformamos un sistema. Y eso es lo que de alguna forma permitió, con una serie de herramientas que fuimos viendo, ver de qué manera se puede hacer ese avance. ¿Cuándo estaría pronto un nuevo modelo? ¿Cuándo en uno de esos países efectivamente se tomaría esta decisión? No menos de... O sea, que uno pueda decir, va el país en la dirección de llegar a ese punto, no menos de 3 o 4 años. Porque hay que generar... Primero hay un cambio de narrativa. En Uruguay, para mí en Uruguay pasaron 3 cosas importantísimas que hicieron posible. Lo primero es que construimos una mirada de largo plazo y que esa mirada de largo plazo se aprobó por todos los partidos políticos. Eso fue fundamental. Eso da una narrativa que nos conduce en una dirección como país. Eso nos sigue faltando muchísimo en Uruguay y en todos lados, tener narrativas de hacia dónde vamos como país. Entonces eso fue fundamental. Hacia dónde vamos, por qué beneficios tiene esto para el país, cómo derrama sobre el resto de la economía, cómo derrama sobre la creación de puestos de trabajo, cómo derrama sobre la inclusión social en el país. Y eso se construyó con un acuerdo multipartidario. Primer elemento. Segundo elemento, la efectiva construcción de un ecosistema transformador. Es decir, no alcanza con ponernos de acuerdo que queremos caminar todos en una cierta dirección. Tenemos que crear las condiciones para avanzar en esa dirección. Nosotros las creamos, hicimos los cambios regulatorios, los cambios de mercado, los conocimientos, potenciamos a las organizaciones, instituciones que tienen que liderar esos procesos, construimos alianzas, trabajamos con todos los actores. Entonces es la construcción del ecosistema para poder llevar. Y el tercero tiene que ver con la gobernanza. La gobernanza es crucial. O sea, no podemos pensar que los procesos de transformación se van a dar de manera espontánea o porque a un jerarca se le ocurre que así sucedan. Hay que construir alianzas, hay que generar capacidad anticipatoria, hay que identificar dónde van a estar los problemas para anticiparse a las soluciones, hay que co-construir con el resto de la sociedad. El rol conductor del Estado es fundamental, pero la participación del sector privado, de la academia que tiene conocimientos que el Estado no tiene, también es importante. Entonces, toda la co-creación que hicimos de coparticipación de actores fue fundamental. Un invitado tuyo, la segunda vez que lo menciono, Fernando Scheich, suele decir, es un caso en que yo viví en que el Estado va más rápido que el sector privado. Y efectivamente así fue, pero el sector privado se adaptó, acompañó, o sea, logramos colocar al sector privado al servicio de una política pública, porque la explicamos, porque la co-construimos, porque la discutimos, porque recibimos una cantidad de insumos. Entonces, la gobernanza fue fundamental. Y todo eso es lo que nosotros tratamos de llevar, narramos primero,
y llevamos a los países. Le damos elementos tecnológicos para que puedan tomar decisiones basadas en evidencia, capacitamos a actores locales, compartimos experiencias de cómo gestionar actores y cómo gestionar vínculos, porque se trata de una transformación disruptiva. Eso no es simplemente una decisión de cambiar un combustible o cambiar una tecnología por otra, es mucho más profundo que eso. Enseguida, en el final de la entrevista, me gustaría dedicar algún minuto a Uruguay de nuevo, pero Uruguay pensando para adelante ahora, ¿no? Bárbaro. Y bueno, y algún otro tema, algún otro ángulo que tuvo la transformación energética de Uruguay, que cada tanto aparece en la discusión, me gustaría que apareciera acá también. Bárbaro. Llegamos a la parte final de esta entrevista esta mañana con Ramón Méndez, doctor en física, ex director nacional de energía, ex director nacional de cambio climático. Ramón, este proceso exitoso de transformación de la matriz energética de Uruguay tiene, no sé dónde ubicarlo, al costado, un traspié, ¿no? Muchos, como cualquier proceso de transformación. En particular el proyecto de la planta regasificadora. Sí. Que no prosperó y que le terminó provocando pérdidas al Estado uruguayo, ¿no? 100, 200 millones de dólares. Bueno, todavía están los números para terminar de conformarse. Eso es un disparate, vamos a no dejar pasar esto porque realmente de ninguna forma. Los que más perdieron acá fue la empresa privada que ganó la licitación para construir la planta. Ellos fueron los que perdieron 200 millones de dólares. Los pilotes que están enterrados, que están en el agua ahí, no son del Estado uruguayo. Es plata que puso la empresa privada que iba a hacer el desarrollo del proyecto. La empresa privada tuvo que pagarle 100 millones de dólares al Estado uruguayo, al revés, no en ese sentido, por haber abandonado el proyecto. O sea, fue un proyecto que sí fracasó, efectivamente. La idea, recordemos, era instalar una terminal de regasificación de gas natural licuado, sí, que iba a estar frente a Puntas de Sayago, sí, para el proyecto poder... Gas Sayago, ¿no? Sí. Se para impulsó poder durante el gobierno justamente de José Mujica. Efectivamente, que era para poder importar gas natural licuado de países del mundo que exportan gas natural en barco. Ahí está, iban a venir los barcos con el gas licuado, ese gas iba a procesar en esa planta y después iba a entrar al sistema acá en para generar fundamentalmente electricidad en Uruguay. Eso era cuando todavía no había llegado terminado la transformación energética. Luego, al ver que efectivamente que la planta no se iba a construir, ahora vemos por qué, al ver que la planta no se iba a construir, efectivamente se avanzó mucho más rápidamente en la incorporación de energía eólica y con eso reemplazamos lo que iba a ser gas natural por algo que terminó siendo muchísimo mejor, que fue la energía eólica, la energía solar y la energía a partir de biomasa. El proyecto que pasó fue un proyecto que fue una licitación donde iba a ser una empresa privada que lo iba a realizar y el Estado uruguayo le iba a pagar todos los meses un cierto canon para poder utilizar esta instalación de regasificación en territorio uruguayo. La empresa que lo iba a realizar, una subcontratada, se fundió y esa subcontratada obligó a la empresa principal que tenía el contrato a abandonar el proyecto porque las multas que tenía que pagar eran $500,000 por día de multa de retraso de la obra. Prefirió pagar los $100 millones de multa para retirarse del proyecto y entonces el proyecto no se terminó. Los $200 millones y todo eso los puso la empresa privada que iba a hacer la inversión y que no terminó de cobrar nada porque el proyecto no terminó y por lo tanto no pudo cobrar el canon. ¿Hubo gasto del Estado uruguayo? Por supuesto que hubo gasto del Estado uruguayo. En la empresa misma, Gas Sayago, que era la contratante de esta empresa que iba a hacer la obra. Pero esos números que están por ahí son disparates, o sea, están puestos costos y no están puestos ingresos. O sea, todos los ingresos, insisto, los $100 millones que tuvo que pagar la empresa para poder retirarse como compensación al Estado uruguayo por haberse retirado del negocio. Entonces, es el tema típico de que se polariza políticamente, es la típica política que vivimos hoy en día, es lo típico de las fake news, de las verdades a medias o directamente las mentiras que se construyen con una intencionalidad política. ¿Es un proyecto que no funcionó? Sí, no funcionó. ¿Es un proyecto que se corrigió al no tenerlo con otras soluciones? Sí, se corrigió y soluciones que terminaron siendo mejores. Pero no fue ni un invento de un gobierno. En la directiva de Gas Sayago había 2 frente amplistas, un blanco y un colorado. Todas las decisiones se tomaban por unanimidad. Formó parte, la instalación de la regasificadora formaba parte del acuerdo multipartidario de energía. Entonces, fue un proceso que nos embarcamos todos y que salió mal, no porque hiciéramos las cosas mal los uruguayos, sino porque una empresa extranjera
le erró en el proceso. Y no se perdieron 200 millones de dólares. Entonces, nada, es el típico ejemplo de miénteme que alguna verdad quedará, digamos, ¿no? Pero bueno. Me queda una pregunta más enseguida. Perdón. Para terminar, por hoy, porque creo que el oyente coincidirá conmigo en que a lo largo de la entrevista han ido abriéndose capítulos que darían cada uno para otras entrevistas o para otros abordajes, incluso con otras voces. Pero para terminar por hoy, Ramón, la pregunta que me quedaba es esta. ¿El modelo uruguayo de transformación de la matriz energética está concluido? No está concluido. Por ejemplo, ¿qué falta? Bueno, falta una parte crucial, que es que la electricidad es apenas una parte de la energía que consumimos. A veces confundimos electricidad con energía, pero energía es mucho más que electricidad. Y para una cantidad de consumos energéticos del Uruguay podemos usar la electricidad, lo que se llama la electrificación de la demanda de energía, es decir, cada vez más reemplazar otros energéticos por electricidad, por ejemplo, en la movilidad eléctrica, por ejemplo, en la calefacción, usando aire acondicionado en lugar de otro tipo de calefacciones, pero para algunos tipos de usos los electrones verdes no alcanzan, es decir, no alcanzan con tener electricidad de origen renovable. Precisamos moléculas verdes para reemplazar el quemado de combustibles fósiles, por ejemplo a nivel industrial, por ejemplo para barcos o para aviones, o para camiones de larga distancia o para buses de larga distancia, donde ahí la electricidad no funciona tan bien. Entonces para eso precisamos una molécula verde. La molécula verde, ¿cuál es? Es el hidrógeno verde, no hay duda en ese sentido. El mercado del hidrógeno verde en el mundo está en proceso de desarrollo, todavía no está pronto, es algo que todos los analistas entienden que va a venir a lo largo del siglo XX, es el complemento de la electricidad verde, y ese es un proceso de descarbonizar, quitar los combustibles fósiles de la movilidad, del sector industrial, de algunos usos a nivel de los hogares. Es el proceso que está quedando. Venimos bien, la electrificación de la movilidad viene avanzando muy bien. Uruguay, a su vez, en el sector industrial, tiene una característica que también es muy particular. Dentro de la política energética avanzamos muchísimo en el uso de residuos de biomasa a nivel industrial. A nivel mundial, menos del 10% de la energía que consume la industria es de tipo renovable. En Uruguay es el 79%. Y eso es porque hemos transformado lo que era un pasivo ambiental, residuos de biomasa, que eran un pasivo ambiental, los hemos transformado en un activo energético, y eso también forma parte de la transformación que hicimos. Entonces, hemos avanzado mucho más que el mundo, pero nos queda todavía un camino por seguir. Ramón Méndez, gracias por visitarnos esta mañana, gracias por esta puesta a punto y por dejar planteados asuntos que incorporamos a la agenda para continuar discutiéndolos en cualquier momento. Qué bueno, porque estas son las cosas que son lindas de discutir, ¿no? O sea, para dónde vamos en el mundo y cómo desde Uruguay nos cubrimos de los problemas y aprovechamos las oportunidades.